Comenzamos con nuestro viaje por el mundo del arte griego y hoy vamos a conocer y a viajar hasta el Museo Arqueológico de Nápoles, donde encontraremos a nuestro protagonista de hoy, que se llama Doríforo y es realizado por Policleto. Para comenzar, sabemos que debemos hacer una catalogación inicial. En cuanto a la catalogación, decir que estamos ante el Doríforo de Policleto, que es una escultura clásica de la época del siglo V. Recordad, la época clásica tiene dos periodos, siglo V, siglo IV. Concretamente, nuestro protagonista es del siglo V. Es una copia en mármol del original en bronce y, como hemos dicho anteriormente, se sitúa en el Museo Arqueológico de Nápoles. Para continuar con la descripción de nuestra obra, decimos que una de las grandes características de esta nueva escultura clásica es conseguir esa belleza, como lo ha conseguido aquí el autor, esa belleza física y a la vez espiritual, llena de quietud, llena de armonía y de serenidad. Lo ha conseguido a través de una serie de recursos, como es, por ejemplo, ese movimiento, a través de sujetar la lanza, como podéis observar. Recordad que la anterior escultura que va a aparecer será herencia de la egipcia, aquella frontal, aquella rígida, hierática, y posteriormente va a aparecer la escultura arcaica, que es exactamente igual, pero comienza aquel pequeño atisbo de movimiento. Ya en esta época, en este siglo V, el movimiento es más exagerado y dando lugar incluso a la agilidad, con lo cual busca esta expresión, como podéis ver tanto en el movimiento como en su rostro, de esa expresión idealizada, esa belleza idealizada. Por supuesto, como hemos dicho, rompe con el volumen, aparece el volumen rompiendo con la frontalidad egipcia explicada anteriormente. Surgen nuevas técnicas, características, como por ejemplo es ese principio de diartrosis. Aquí podéis encontrar el principio de diartrosis, donde vemos que hay una separación de las articulaciones, como podéis observar aquí, de esa separación de las articulaciones, donde posteriormente, si nosotros separamos, pueden encajar una pieza encima de la otra. Y también va a aparecer una nueva técnica conocida como contraposto. ¿Qué es el contraposto? Pues es dejar todo el peso del cuerpo sobre una pierna, mientras la otra va a aparecer descansando, como es aquí nuestro protagonista. Esa pierna que tiene todo el peso y la otra pues está descansando. Una gran característica, yo diría, pues la innovadora de este nuevo siglo será el canon. El canon conocido como la perfección, como la belleza perfecta, como la belleza espiritual, la belleza física. ¿Cómo va a conseguir el canon nuestro protagonista? Pues a través de la división de su cuerpo en 7 cabezas. Para que una escultura de la época clásica, siglo V, sea bella, tenga un canon de belleza, pues debemos dividirla en 7 cabezas. Posteriormente se aumentará para darle más altura. Otra característica de este canon es este pliegue inguinal que tiene pues justo aquí, donde aparece el tórax, haciendo una especie de semicírculo, que eso le va a dar a la vez también perfección a ese cuerpo. Pero no se queda ahí, sino que la cara la va a dividir también en 3 partes: frente, nariz y boca. Todo esto hará que nuestro protagonista sea proporcionado, sea armónico, que es la gran palabra de este arte, la armonía. Esa armonía que va a conseguir esa belleza tanto espiritual, repito, como físico. Pero ahí no termina, sino que también se preocupa por la cabeza, adaptando el cabello a esa esfera perfecta y racional, una de las grandes características de este canon de este siglo V. El protagonista, bueno, creemos, podría ser Aquiles, pero se trata de un joven lancero que ha sido tomado en este momento fugaz y que nuestro escultor en un principio realiza en bronce, y hoy el que tenemos está realizado en mármol.
Podemos hablar de otras obras de nuestro autor, como puede ser el Diadumeno, por ejemplo. Para continuar con nuestra descripción artística tendríamos que hablar del análisis de la obra, pero realmente hemos dicho todas las características que se da en este siglo V y que tiene nuestro protagonista. En conclusión, podemos decir que Policleto, nuestro escultor de este viaje por la historia del arte griego, pues va a ser el precursor de este canon de 7 cabezas y de este nuevo contraposto. En cuanto a los antecedentes, decir que está influenciada, sus antecedentes están en las curós y en las corés de la época arcaica, ¿vale? Sin embargo, como hemos dicho aquí, rompe con esa horizontalidad y utiliza pues el movimiento, y las influencias podemos hablar de siglos posteriores, como será siglo IV o como será la época helenística, donde ahí rompe con todo lo anterior y usa un movimiento exagerado, lleno de vida, y hace incluso participar al observador en las obras. Y para concluir nuestro contexto histórico, decir del arte griego que es producto de las oleadas de distintos pueblos que procedían del norte y que sintetizaron esta aportación cultural, y de esta combinación de estos pueblos del norte y lo autóctono surgió este milagro griego, ¿vale? Combinándose el bárbaro y lo autóctono. Es un arte que busca la expresión y la belleza, y utilizará la armonía como la proporción y la armonía y la medida de las piezas escultóricas y de las obras arquitectónicas. Al ser una escultura del siglo V, decir que tenemos un pequeño contexto dentro de esta época clásica. Se conoce como la época de la Edad de Oro, como el siglo de Pericles. Es la culminación de la manifestación artística, el apogeo político, cultural, económico de todas las polis, y más concretamente de la polis de Atenas. Aparece la democracia, pero en el siglo IV comienza un periodo de decadencia política, consecuencia por supuesto de las guerras del Peloponeso, que van a llevar a unas nuevas formas de expresión artística que va a suceder en el arte que va a aparecer posterior, como será el arte helenístico. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido con este paseo por la historia del arte griego.